Bienvenidas a un nuevo episodio donde hoy hablaremos con Fran de la Clínica Veterinaria Patas Arriba del proceso, ¿no?, de cómo un veterinario tradicional empieza a sentir esa inquietud, esas ganas de incorporar nuevas herramientas a su consulta en el tratamiento con sus animales, porque ve que a veces pues, hay enfoques o tratamientos que se quedan cortos, ¿no? Y con esas ganas de ayudar, de ir más allá, de sacar esa impotencia por no poder ayudar a ese animal en ese caso determinado, pues cómo uno puede ampliar sus horizontes laborales y de herramientas terapéuticas para pues, ir un poquito más allá. Creo que es una entrevista muy especial con una gran persona que ante nada, lo más importante para él son sus pacientes y hoy pues ha querido explicarnos un poco su pequeña historia y si eso puede ayudar e inspirar a otros, pues nosotros encantadísimos porque así más animales se beneficiarán de todo este enfoque holístico, integrativo, donde el que se tiene en cuenta principalmente es al animal. Bueno, pues Fran, súper bienvenido a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de podcast, a este nuevo episodio en el que, bueno, antes de nada, preséntate, ¿no? Que yo creo que nadie mejor que uno mismo para presentarse. Hola, pues Ana, muchísimas gracias por invitarme aquí a este espacio, ¿vale? Mi nombre es Fran, ¿vale? Y soy veterinario clínico, ¿vale? De pequeños animales principalmente, pequeños animales y exóticos. Y tengo una clínica veterinaria en Ciudad Real, una pequeña clínica veterinaria. Bueno, yo creo, hoy te hemos invitado aquí, primero porque eres un súper profesional y segundo, precisamente creo que es súper interesante para el resto de profesionales que pueden estar como tú estabas, ¿no? En un pasado, saber que hay otras opciones, otra manera de trabajar, de integrar en clínica. Entonces, yo me gustaría preguntarte, pues, cómo has llegado hasta aquí, ¿no? A todas estas formaciones que has hecho en esta visión más holística, integrativa, de diferentes terapias más allá de la veterinaria, ¿no? Entonces, si podemos empezar un poco desde el principio, Sí, ¿no?, de tu historia, sí. y nos vas contando. Bueno, nosotros llevamos 12 años aquí en la clínica, en casa, y en un principio siempre a nosotros nos ha gustado mucho la formación. Yo he estado siempre formándome desde que acabé la carrera, pero formándome desde un punto de vista occidental puramente. Yo hice un posgrado en medicina interna porque, aunque la clínica es pequeña, pero a mí me parece la base de poder ayudar de forma general a todos los animales. Entonces, bueno, pues después de acabar esa formación más especializada y con toda la experiencia de estos años, llegó un punto en el cual yo me di cuenta de que las patologías, sobre todo aquellas patologías crónicas, llega un punto en el cual no hay un avance. En lo que es la medicina tradicional, la medicina occidental, llega un momento en el cual un animal, en el caso nuestro, porque claro, vemos animales, pero en humanas creo que pasa igual, en el cual un animal se convierte en un consumidor de fármacos. Porque sí, la medicina occidental llega hasta un punto en el cual, al tratar únicamente los síntomas y tratar de forma completamente alopática, es decir, tratan el síntoma con algo contrario, llega un momento en el cual el animal, la enfermedad no tiene evolución. No tiene ninguna evolución, se estanca, por así decirlo, ¿vale? Es cierto que a veces mejora porque hay síntomas que no vemos, lo cual no quiere decir que no estén, ¿vale? El ejemplo más sencillo es un analgésico. Un analgésico inhibe la percepción del dolor, pero no quita el dolor per se, ¿vale? Un antiprurítico inhibe la sensación de prurito, de picor, pero no quita el prurito sigue estando ahí. Entonces, bueno, pues en esa búsqueda por saber un poco más, por ver de qué forma podemos intentar ayudar a los animales, porque para nosotros, ya te digo, se quedaba... Sí. Si me permites un pequeño inciso, así es que te escucho, y a nivel de historia, ¿no? Leía sobre todo pues, en medicina humana, ¿no? que antes las universidades comprendían todas estas terapias que hoy en día llamamos alternativas, ¿no? Y la fitoterapia, o sea, toda esta sabiduría que se había ido acumulando con los años, ¿no? Y entonces entró Rockefeller, ¿no? Totalmente. Exacto, y entró la industria farmacéutica pues a nivel universitario y cambiaron, ¿no? Era quien, claro, ponía el dinero y entonces cambió todo este enfoque dejando de lado
pues toda esta experiencia, ¿no? Y que, bueno, que es lo que decimos, después se intenta recuperar de una manera o de otra, ¿no? Sí, además que yo creo que lo que se conoce como sabiduría popular, al final es muy coincidente en muchos aspectos. A mí me sorprende mucho cómo la medicina tradicional china, que es en lo que nosotros nos estamos terminando de formar ahora, coinciden muchísimos aspectos con otro tipo de terapias que se hacen en otros sitios, en otros lugares, y todos al final tratan lo mismo. ¿Por qué nosotros intentamos evolucionar hacia una clínica cada vez más integrativa, en el cual podamos dar cabida a todo este tipo de terapias? Precisamente por eso, por intentar saber cuál es el origen o intentar buscar el origen de la patología, del desequilibrio y poder ayudar a los animales a intentar equilibrar su organismo. Se va a intentar siempre equilibrar. Los organismos, siempre tú lo sabes, siempre tienden al equilibrio. Entonces, en nuestra mano está el poderles ayudar. Si nos quedamos solamente en la superficie y solamente eliminamos los síntomas que somos capaces de percibir, no llegaremos a hacer una curación, que es lo que nosotros buscamos, una curación. Es decir, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Pues vamos a intentar tratar aquello que hace que no esté bien para conseguir que al final esté bien. No tengo por qué tratar el síntoma si puedo tratar el origen. El síntoma evolucionará solo. Claro. ¿Vale? Entonces, no, bueno, eso sí. Continúa con lo que antes te había cortado. Sí, nada, eso es un poco pues el por qué hemos llegado hasta donde estamos ahora mismo. Un poco en esa búsqueda, en esa percepción. ¿Vale? Para nosotros es muy importante ese equilibrio. Consideramos que para que haya un organismo sano tiene que haber un equilibrio tanto en la parte física, o en la parte emocional y en la parte nutricional o alimentaria, ¿vale? Somos lo que comemos, esa frase tan importante. Entonces, en esa pirámide, que para nosotros es tan importante, pues tienen cabida todas las terapias, ¿vale? La medicina china, por supuesto, medicina tradicional china, con toda la terapéutica que tiene y que pone a nuestra disposición, y otro tipo de terapias que también nosotros utilizamos como complementarias, como flores de Bach, azofarmaconosis, Reiki, etcétera, etcétera. Porque, ¿y cómo ha sido este camino? O sea, realmente hay momentos en que te chocan. Bueno, difícil. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, en que te chocan porque hay algo que has aprendido ahí como de base y de repente te están rompiendo, ¿no? Algunos esquemas. No solamente, cuando hay conflicto, ¿qué haces, no? Claro, es muy complicado porque no solamente radica en la formación universitaria o no, o sea, en tu formación de estudiante, donde esos principios te los graban a fuego, evidentemente. Entonces, la forma de poder abordar un problema llega un momento en el cual, cuando conoces otro tipo de terapias que te ofrecen otra visión de las cosas, cuesta mucho, pero ya te digo, no solamente por esa visión universitaria, sino yo creo que por una visión educacional. Al final, al cabo, vivimos en un mundo occidental en el cual todo va en la prisa y en la impaciencia, queremos todo para antes de ayer. Y bueno, pues el tomarte una pastilla que te quite el dolor es mucho más sencillo que buscar porque te duele. Y sobre todo, otra cosa que nosotros nos gusta mucho transmitir a la gente con la que trabajamos es la responsabilidad en la enfermedad. Creo que es un argumento importante que todo el mundo debe conocer, que cuando tú estás enfermo o el animal que está a tu cuidado está enfermo, tienes que ejercer una función responsable sobre esa enfermedad. Es decir, debes de saber acompañar esa enfermedad, no solamente intentar apartarla e intentar hacer que no te moleste, sino que a veces la enfermedad es necesaria. No el sufrimiento, pero sí la enfermedad, sí el curso de la enfermedad. Y esa evolución paulatina de las cosas y dejando que todo se adecue y todo se vaya controlando, puede dar lugar a una mejoría luego después, porque claro, vivimos pues enganchados a polifármacos, en una determinada edad somos farmacias ambulantes, entonces, bueno, creo que eso es importante entender que no tiene por qué ser así, que hay otras opciones. Claro. Y entonces, cuando llega el día a día en la clínica, ¿qué pasa, no? Bueno, pues pasa que nosotros intentamos aprovechar aquello que tiene bueno la medicina occidental. La medicina occidental no es algo malo, o sea, no es, evidentemente está ahí para ayudarnos, y yo creo que tenemos gran control de las enfermedades en parte pues a eso. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en esa visión 360 grados es no solamente centrarnos en el problema y en la visión de la medicina occidental que tiene el animal, sino hacer valoraciones según la medicina tradicional china para entender un poco los desequilibrios que están presentes, valorar al animal de forma emocional, valorar
dónde vive y con quién vive el animal, porque para nosotros es igual de importante el ambiente y las personas que viven con él. De hecho, nuestra intención es trabajar también con las personas, con los responsables de los animales. A la hora de mantener ese equilibrio, muchas veces la persona, el animal no termina de mejorar en un aspecto porque la persona que está con él o las personas que están con él no son capaces de mejorar o de avanzar en una determinada situación, una determinada emoción. Y al revés también pasa con los animales. Es sorprendente cuando empiezas a ver esas relaciones y eres capaz de identificar esas relaciones, es sorprendente ver cómo hay determinadas patologías en personas, determinadas enfermedades o estados emocionales que no mejoran porque el animal que está con ellos no es capaz de mejorar. Entonces, si en nuestra mano está, y nosotros tenemos la gran suerte porque yo trabajo con mi mujer a la par, que ella es osteópata, es terapeuta, es acupuntura también desde hace muchos años, y ella trabaja mucho con personas. Y si nosotros tenemos en nuestra mano el poder ayudar a las personas y poder ayudar a los animales a la vez, creo que, bueno, conseguimos enfocarlo de una forma muy diversa. Pero se hace difícil, ¿eh? Se hace muy difícil en el día a día. Se hace muy difícil en el día a día porque tienes que tener presente muchas cosas que al final con el trabajo y con la experiencia pues vas cogiendo soltura, pero al principio cortocircuitas mucho. Y luego también creo que es difícil el hacer que la gente lo entienda. Para mí eso es un punto importante. Nosotros desde siempre en nuestro trabajo, antes trabajábamos solamente de una forma más occidental, pero siempre nos gusta mucho explicar las cosas. Creo que es importante eso, que quien venga a casa a vernos entienda por qué tiene que venir o por qué está aquí o por qué le tenemos que ayudar de esa forma. Y el explicar a veces este tipo de terapias es complicado, porque ya te digo, desde el mundo occidental en el que vivimos hay cosas que, bueno, que no, creo que no se ven bien o no se aceptan bien. No es aceptable. Yo creo que la ventaja que te da el trabajo con animales es que se ve, ¿no? O sea, que puedes decir que aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? O sea, es muy palpable, sí. Claro. Que es muy palpable porque no... la mejoría, la mejoría en ellos es abrumadora muchas veces. O sea, es lo que siempre hablamos, es eso de parece que ha sobrado un milagro y no es un milagro, simplemente es dar esa herramienta. Es decir, en nuestras manos está poder tener esas herramientas. Creo que en las manos de todos está, entonces hay veces que no hay que quedarse solamente con, bueno, pues ya está, pues es que está enfermo y no se puede hacer nada. Sí, a lo mejor no, a lo mejor llega un punto en el cual hay solamente que controlar todo y proporcionar una buena calidad de vida, pero otras veces a lo mejor merece la pena ver más opiniones y ver más opciones. Sí, y yo creo lo que decíamos, o sea, sobre todo se puede defender mejor el discurso porque como eliminas, o sea, la gente no puede atacar, ¿no? Esta terapia distinta a lo que están acostumbrados porque como eliminamos la variable sugestión en un animal o efecto placebo, ¿no? Porque no son capaces, ¿no? De generar este pensamiento más complicado, ¿no? Entonces a veces cae en la oposición, ¿no? Porque ven que es animal y realmente eso encima es lo que hace que mejore antes, ¿no? O sea, eso es lo que es que tenemos las personas, estas resistencias, a veces, ¿no? También hay personas que viven bien instaladas en la enfermedad y te puedes encontrar que no solo en su enfermedad, sino en la enfermedad del animal, ¿no? Hay gente que le gusta tener que cuidar de su animal y a veces lo convierte en un enfermo, sin querer, ¿no? Desde el amor, sí. pero... Sí, completamente de acuerdo. Y además tú lo acabas de definir muy bien, es desde el amor, pero es un amor que no está bien enfocado. Al final, nosotros queremos siempre lo mejor para los animales que conviven con nosotros porque afortunadamente, cada vez más son parte importante de nuestra familia y nosotros lo entendemos así. Entonces, a veces, queriendo ayudarles, pensamos que lo estamos haciendo bien y no. Y al final, y muchas veces nosotros bromeamos con la idea de, o hablamos siempre aquí en la clínica de, bueno, si el animal pasa solo y sale solo y se cura solo, o sea, es muy sorprendente. Al final, los humanos hacemos ahí como un poco de stop en la naturaleza. Entonces, al final la naturaleza es sabia y sale hacia adelante y siempre pues eso. Pero nosotros, claro, no sé, si un animal deja de comer porque tiene que dejar de comer, porque lo necesita, para nosotros ya es prejuicioso, o sea, es malo. Y tiene que comer y lleva un día y medio sin comer, no pasa nada, tranquila, es algo normal. Bueno, ahí tenemos que entrar, pero bueno, sí. Bueno, yo creo que cuadra mucho lo que tú dices, ¿no? Pues esa visión occidental, esa
el ir contra el síntoma, ¿no? O sea, Sí. que lo que pues visiones o medicinas, pues como la medicina china o otras terapias, es ir con el síntoma. Por eso, ¿no? Porque la propia enfermedad puede ser ya es una sanación del cuerpo, es la herramienta que tiene el cuerpo para sanar, ¿no? Pero no lo queremos ver porque yo creo que como tenemos ese miedo al sufrimiento, ¿no? Tenemos el A miedo al veces, sufrimiento y la prisa. y la prisa. Sobre todo Y la la prisa. prisa. La prisa es, y cada día más, hoy en día, la prisa es algo muy malo que al final va a hacer llegar un momento en que colapsemos, está claro, pero sí, esa prisa por obtener resultados y obtenerlos ya y pues cortar una diarrea ya o cortar un vómito ya cuando a veces solamente pues hay que estar ahí y saber qué es lo que tienes, qué es lo que puedes hacer. Sí, y el no esfuerzo, ¿no? También. Exacto. O sea, yo creo que a la variable tendríamos que sumarle eso de esas prisas resultan en un no esfuerzo, pero es lo que decimos, al final es como echar tierra encima de tapando, pero no estamos solucionando, ¿no? Claro, nosotros que trabajamos también mucho con alimentación natural, a la hora de alimentar a los animales pasa eso. O sea, lo más fácil es darle un pienso que nos han educado de que es lo mejor para los animales. Y bueno, los veterinarios tenemos gran parte de culpa en eso, porque a nosotros nos han educado así también en nuestra formación. Entonces, en el momento en que abres un poco la mente, indagas y al final es un poco de sentido común. La gente muy mayor tiene mucho sentido común en eso. Cuando tú les preguntas y, bueno, los animales antes no comían pienso. Y si les preguntas y dices, ¿y vivían más o vivían menos? O dicen, yo creo que vivían lo mismo, o incluso más. Ahí tienes una variable que el ser humano, por rapidez y por falta de tiempo y por falta de esa responsabilidad de, oye, pues mi animal tiene que comer mejor, tiene que comer según su especie y adecuado, tal, y no tiene que comer pues esto así rápido. Esa falta de implicación nos hace que puedan empeorar en determinados sentidos muchas veces. Y yo creo que ese mensaje también la gente lo tiene que entender, que hay que cambiar un poco la mentalidad, ¿vale? Yo creo que cada vez en ese aspecto se avanza más, porque en alimentación y en ser conscientes de la enfermedad desde otro punto de vista, cada vez yo creo que la gente está avanzando más. Y tirando un poco de esto, o sea, tú estos 12 años que llevas de experiencia, ¿cómo ha cambiado? Algo más. Desgraciadamente, perdón. En la clínica sí que llevamos 12 años, pero sí, un poco más mayor, desgraciadamente. Pero bueno, pareces joven. No, gracias, pero Claro. en toda la experiencia sí. No, o sea, ver cómo ha evolucionado también, o sea, desde cuando empezaste hoy en día, cómo eran antes las enfermedades, cómo son ahora, o sea, ¿qué cambios puedes observar tú más? Mira, los cambios que nosotros hemos observado, que yo he observado desde que empecé a trabajar, son principalmente que al la gente ser más responsable de esa enfermedad y al intentar mejorar la convivencia con el animal, se implica mucho más que antes. Y eso nos da la posibilidad de llegar mucho mejor hasta ellos. O sea, ese factor emocional de implicación es súper importante. ¿Qué pasa? Que si tú lo miras solamente desde el punto de vista occidental, al final es una persona o un animal que viene a verte una vez al mes y que se lleva 4 botes de pastillas y que le compro las pastillas, pero le compro el suplemento, pero le compro la alimentación. Al final, o sea, son muchos cuidados. Entonces, yo creo que lo importante de eso es saber enfocarlos en la forma correcta. El que la gente entienda que ni siempre lo que escuchas en muchos medios o tal es lo correcto y sobre todo preguntar. Yo animo mucho a la gente a que pregunte. Cuando tú tienes un animal, que eso para mí es una de las mayores responsabilidades del mundo, el tener un animal, el adoptarlo y proporcionarle una mejor calidad de vida o comprar, cada uno en su decisión es responsable, pero creo que es importante entender lo que tienes entre manos. No es algo que puedas decir, bueno, pues ya veré cómo me voy apañando. No, tienes que tenerlo muy claro y tienes que saber que todo irá bien, pero también todo puede ir regular y hay que estar ahí. Claro. Y te quería preguntar, bueno, entonces en toda esta andadura entra todo el tema de la alimentación natural.
y cómo observas, ¿no? También, o sea, el cambio, o sea, la gente que realmente dice, pues venga, va, voy a entrar, ¿cómo observas el cambio en la salud del animal, ¿no? Mira, igual que con las terapias alternativas, con la medicina tradicional china, es muy sencillo que la gente lo entienda porque pueden ser que no lo entiendan a nivel de que si tú le quieres explicar el rollo y contarle, y al final ahí sí que te miran un poco diferente y dicen, bueno, pero sí que cuando lo ven, si tú eres capaz de transmitir que yo voy a trabajar con tu animal, no hace falta entrar en detalles, tal, ellos ven que el animal evoluciona muy rápidamente, con el resto de terapias pasa lo mismo, con la alimentación pasa lo mismo, los cambios en la salud de los animales son impresionantes. O sea, pasamos de tener animales, yo creo que todos los animales, o gran parte de los animales hoy en día viven de una forma muy parecida. Yo últimamente me fijo mucho en la gente y creo que hay un mundo como inflamado alrededor, es decir, todo el mundo como muy cansado, muy estresado, mucho sobrepeso. Al final, todo es como un paquete que va junto y es a lo que conducimos. Y los animales se ve. Lo que lo que la gente considera que es sano para un animal, típico animal regordete que viene pom, cuando dan el paso, son capaces de dar el paso porque lo entienden, se responsabilizan y cambian a una serie de cuidados, a cambiar la alimentación, a tener una medicina preventiva responsable, no, por ejemplo, nosotros no trabajamos vacunando, desparasitando así porque sí, sino intentando explicar, oye, esto es para esto, depende de cómo tú vivas o del estilo de vida que tú lleves, esto es necesario y esto no. Pues igual, con la alimentación pasa lo mismo. Los cambios en la vitalidad de los animales, en cómo te miran. Yo siempre le digo a la gente, hazle una pechuga de pollo a tu perro y mírale a la cara. Y cuando le veas que te dice, oye, por fin, llevo 10 años pidiéndote, ahora por fin disfruto, ese tipo de sensaciones son brutales. Y ya te digo, la evolución de los animales en las patologías es maravillosa. Cambia mucho. Sí, o casos muy estancados durante mucho tiempo, lo que siempre hablamos, segundas opiniones, terceras opiniones, casos desahuciados. Es que al final, con cambiar algo muy sencillo, los cambios son espectaculares. Sí, la posibilidad de tener esas herramientas a tu alcance, a mí me parece, ya te digo, a mí el conoceros a vosotros y poder formarme y reformarme en todos los cursos que saquéis y poder aprovechar pues los grandes profesionales que sois, los grandes profesores que hay en el campus, todo, para mí es una suerte. O sea, a mí me ha cambiado la vida, literalmente. Bueno, yo creo que al final mucha gente acabamos por experiencias propias, con animales propios, ¿no? Y cuando ves cómo funciona, Sí. igual que el que ejerce, pues también hay esa obligación de compartir y que cuanta más gente lo sepa, pues es eso, al final más animales se beneficiarán. Sí, pero yo siempre digo que... Yo tengo la suerte de que en casa, al trabajar Ana, dedicarse a ello, o sea, yo lo tenía muy de cerca, claro, pero es cierto que antes de conocerla a ella, pues al final, aunque ya trabajaba por ahí, pero no llegamos a explotar. Y entonces ahora estamos en la senda de conseguirlo, yo creo. Sí. Qué guay. ¿Y ves que te llega más gente precisamente por esta especialización, por este cambio de rumbo? Creo que aún buscan este perfil. Creo que aún es pronto para que lo podamos percibir. Es cierto que en los últimos tiempos, en el último año, hemos notado una evolución en ese aspecto bastante positiva, ¿vale? Hay mucha más gente, pero al final el acceso a la información universal que hay hoy en día con Internet da pie a todo eso, porque es algo que, por así decirlo, ahora está de moda, ¿no? Es lo que todo el mundo dice, no, ahora está de moda las terapias alternativas, tal. Bueno, sí y no. Es decir, yo siempre digo lo mismo, digo, está bien que te informes, pero infórmate bien. O sea, tienes que saber dónde mirar y a quién preguntar y dónde acudir. Entonces, bueno, pues en ese aspecto sí, y sobre todo más consultas, más gente preocupada, el tema de alimentación se mueve muchísimo, yo creo que, bueno, pues eso cambiará muchas cosas afortunadamente en un periodo corto de tiempo y todas las terapias complementarias o alternativas también. Yo creo que sí, cada vez vivimos en un mundo más universal y bueno, el poder tener acceso a profesionales que trabajen con ese tipo de terapias ayudará. Sí, la gente, yo creo que cada vez hay una mayor responsabilidad en eso. O sea, ¿qué te ha dado a ti, ¿no? Como profesional? O sea, ¿cómo te sentías antes ejerciendo en consulta y cómo te sientes ahora?
¿dónde está el beneficio para ti, ¿no? O sea, Mira, a nivel personal, profesional. sí, sobre todo es el saber que estoy haciendo todo lo posible, que no me dejo nada en el tintero. Es decir, que si algo no va es porque no tiene que ir. Y también saber acompañar ahí, creo que es muy importante. Eso es una cosa que nosotros en medicina veterinaria, bueno, pues tenemos esa suerte, para mí, de poder acompañar cuando es necesario que se vayan y poder facilitar las cosas en todos los aspectos. No solamente en el acto per se de una eutanasia humanitaria, sino en todo el acompañamiento que hay, todo el acompañamiento emocional a los responsables, a los animales. Terapias tan importantes como el Reiki ayudan mucho en determinados casos. Entonces, para mí como profesional me ha dado, pues eso, la seguridad de que todo lo que hago es porque, o sea, si hay algo que no puedo hacer más es porque no me dejo nada en el tintero, ¿vale? Que todo, esa tranquilidad de estar, ¿vale? De saber que, bueno, nosotros siempre queremos lo mejor para ellos, para los animales, para nuestros pacientes, que al final, como a mí me gusta siempre decirles que en casa siempre son bienvenidos, porque la clínica es como casa, no solamente por las horas que estoy aquí, sino porque para mí es casa. Entonces yo siempre a la gente le digo, yo ven a casa, y la gente a veces dice, este está chalado, no sé qué me está diciendo, pero sí, Claro. y ya te digo, a nosotros pues eso nos gusta. Yo sé que aquí es muy difícil que los animales entren tranquilos porque al final son ambientes, olores, situaciones estresantes para ellos, pero intentamos en la medida de lo posible que para ellos sea una experiencia buena y que no quiere decirse que repitan. Hay pocos que están en la puerta deseando entrar, pero los hay Ya, también. claro, seguro. Pero sí que cuando tengan un problema, el poder ayudarles de la forma en que podamos, de todas las formas que podamos. ¿Y dónde te pueden encontrar, Fran? O sea, ¿qué Mira, manera tienen de verte, de sí, conocerte? nosotros físicamente estamos en Ciudad Real, somos una clínica pequeñita, es cierto, no somos una gran clínica, aunque, bueno, pues abordamos desde el punto de vista occidental, abordamos todas las terapias. Nosotros tenemos desde laboratorio propio, a quirófano, diagnóstico por imagen, hospitalización, es decir, en ese aspecto podemos ayudar en muchos sentidos. Y luego, pues todas las terapias integrativas o complementarias las adecuamos, con lo cual trabajamos sobre medicina tradicional china, reiki, zoofarmacognosis, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos en Ciudad Real Capital y si nos queréis ¿Cómo buscar se en las llama la redes, clínica, la Fran? clínica, sí, la clínica se llama Clínica Sí. Veterinaria Patas Arriba. Clínica Vale. Veterinaria Integrativa Patas Arriba. Y bueno, en redes estamos presentes en Instagram. Si hacéis una búsqueda, cv.patasarriba, estamos ahí. Bueno, perfecto. Yo creo que como no tenemos mucho tiempo, hoy lo dejaremos aquí, pero sí que me ha gustado bastante lo que has dicho, esta visión integrativa, ya no solo que integrar distintas terapias, sino integrar el mundo animal y humano. Sí. Entonces, yo, si te apetece volver y te Nosotros apetece... encantados. Sí, ¿no? Perfecto, perfecto, Sí. porque creo que desarrollar este concepto, pues bueno, aumenta el grado de conciencia y que la gente pues sepa que su implicación va más allá de llevar el animal a una clínica, ¿no? O a cualquier profesional que le pueda ayudar, pues ese plus creo que sería súper interesante de desarrollar. Sí, y porque yo creo que la gente tiene que entender que al final nosotros como veterinarios o cualquier profesional que pueda ayudar al animal, nuestro margen de trabajo y de tiempo con ellos es corto. No es muy grande. Entonces, en casa se puede trabajar mucho más. Al final, todo lo que uno puede hacer en casa, en todos los ámbitos, creo que es mucho más importante que lo que nosotros podamos hacer en el tiempo que pasamos con ellos. Claro. Entonces, esa Sí, es la sí, base. Si en casa se trabaja bien y hay una buena convivencia, un buen ambiente y nosotros nos cuidamos, será mucho más fácil cuidar de ellos. sí, al final ser coherentes, ¿no? Un poco y traspasar eso a nuestra convivencia con el animal, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Exacto. Pues súper. Pues quedáis súper invitados a volver. Y Genial. yo pues os agradezco, te lo agradezco de corazón que nos regales este ratito y toda esta experiencia, porque pues si también sirve para cualquier profesional de decir, ostras, estoy ahí, a veces me siento frustrado, pues que hay un súper mundo, ¿no? Delante.
Sí, yo agradeceros a vosotros de verdad, no solamente por la invitación, repetiremos por supuesto, sino agradecerte también, pues eso, toda la implicación vuestra en la escuela que es maravillosa, de verdad. Para mí yo animo a la gente a que si está interesada en seguir aprendiendo, en profundizar, pues haga una búsqueda vuestra, Bootcamp, y se informe de todas las maravillas que tiene la escuela. Tú sabes que curso que sacáis, curso que nosotros nos apuntamos, no saquéis más, por favor. Y sí, seguir sacando y sobre todo, pues eso, contar con todos vosotros, contigo como directora, como profesora, con todos los profesores que hay maravillosos, pues es una suerte. Vale, pues de verdad que muchas gracias de todo corazón, Fran, de verdad. Estoy segurísima que habéis disfrutado como yo de cada minuto de esta entrevista en la que Fran nos ha regalado su experiencia, su viaje, que esperamos que sirva pues, para todos esos profesionales que están en ese momento de inquietud, que sienten que necesitan incorporar nuevas herramientas, nuevos enfoques en su día a día para poder ayudar a más animales. Así que si podemos colaborar, solo que sean que un profesional más amplíe esta visión, nosotros súper felices porque al final revertirá en muchos animales. Así que muchas gracias por estar aquí. Sabéis que tenéis que activar las notificaciones para que os recibáis cada vez que publicamos un nuevo episodio. Y de verdad, de corazón, nos vemos en la siguiente.